En efecto es la primera guía, ¿no? Es una guía vinculada a un triángulo, ¿no? Intentamos en la guía, con un enfoque práctico, pues dar una divulgación de cómo tiene que afrontar las pymes una inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la labor de COE y la labor de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales es muy interesante. Yo creo que tiene grandísimo impacto. Esta mañana, según me tomaba un café viendo la web de CEPIME, y la verdad es que es extraordinario la pujanza que tiene la pequeña y la mediana empresa, ¿no? En esa web, el último boletín trimestral, solo estadísticamente, por ver un poco la fuerza de la pyme en España, pues decía que el 70% del empleo creado en España lo crean las pequeñas y medianas empresas, y precisamente esta guía va con ese target, va a las microempresas entre 1 a 9 trabajadores que han creado 76.000 empleos nuevos en este año, va para las pequeñas entre 10 a 49 empleados que han creado 139.000 empleos nuevos este año, y va para las medianas también de 50 a 250 empleados que han creado 106.000 empleados nuevos. La guía es una guía práctica, tiene 5 grandes capítulos. El primer capítulo está en clave de las 30 preguntas más importantes que debe conocer una pyme en materia de prevención y en materia de inspección de trabajo. Y esa materia, ese primer capítulo, lleva una herramienta práctica. Cada capítulo lleva una herramienta práctica. Entonces, bueno, pues ahí pues podemos ver preguntas muy diferentes, como por ejemplo, ¿qué es riesgo laboral? ¿Qué es accidente de trabajo? ¿Cuáles son los principios generales de la acción preventiva? ¿Qué obligaciones tengo como pyme? ¿Cómo puedo organizar como pyme la actividad preventiva? ¿Cómo puedo asumir directamente la prevención en empresas de menos de 25 trabajadores? ¿Qué herramientas de ayuda? Las cito, pero no las puedo contestar, están en la guía. Pero, por ejemplo, esta de qué herramientas de ayuda están disponibles, pues evidentemente esta se contesta con esta guía, que va a facilitar la COE. Pero también hay otras herramientas interesantes. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene tiene su propia herramienta web, prevención10.es. La propia Agencia Virtual de Prevención de la COE tiene muchas herramientas web que yo invito a consultar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese primer capítulo incluimos una herramienta práctica con un diccionario temático, y bueno, pues en el diccionario temático pues el usuario puede consultar qué se entiende en un lenguaje accesible y divulgativo por accidente de trabajo, por accidente in itinere, por accidente en misión, por accidente sin baja, por centro de trabajo, por enfermedad profesional, por evaluación de riesgos, como riesgos psicosociales, etcétera. El segundo capítulo de la guía tiene que ver con la gestión de la PRE en la pyme, en las obligaciones. Este es un tema tremendo, ¿no? La verdad es que cuando estaba repasando esta mañana las normas que hemos incluido en la guía, da un poco de vértigo ver la cantidad de normas que se citan, ¿no? Y la verdad es que la pyme, pensar en la micropyme o la pequeña empresa de 1 a 9 empleados, de 10 a 49 empleados, pues tiene que gestionar y cumplir normas, muchas normas complejas, etcétera, ¿no? Entonces, en este segundo capítulo lo que hemos tratado de incluir es un poco la secuencia de las obligaciones más importantes que tiene el empresario, la pyme, ¿no? Entonces ahí, pues evidentemente pasa por tener bien documentadas sus obligaciones, y por lo tanto una pyme tiene que tener un plan de prevención, una evaluación de riesgos, una planificación de la actividad preventiva, tiene que tener controles periódicos, tiene que tener un sistema para investigar los accidentes de trabajo si se producen, las enfermedades profesionales, tiene que documentar la formación y la información preventiva, etcétera, etcétera. Y luego también tiene que tener los registros documentales de todas esas obligaciones. Sí es cierto que siempre se ha dicho que la normativa preventiva en España es una normativa muy volcada a los papeles y poco volcada a la mejora de las condiciones materiales de las condiciones de trabajo, pero es cierto que una cosa debería de llevar a la otra, y al final todos esos documentos deberían no solo estar en un cajón, sino deberían estar, digamos, vivos, hacer una gestión activa para que evidentemente la pyme tenga unos registros de seguridad y de cumplimiento de la normativa óptimos, diría yo, ¿no? Y ahí en ese segundo capítulo hemos creado una herramienta práctica que pensamos que puede ser útil, y es decir, hemos creado un cuestionario de autoevaluación en la que la pyme se puede, digamos,
de manera coloquial, mirarse al espejo. ¿Cómo estoy en el cumplimiento de las obligaciones? Entonces, en función de una serie de bloques temáticos, sistema preventivo, obligaciones de información, evaluación de riesgos, organización preventiva, etcétera, se van identificando una serie de preguntas con sí y noes, y entonces pues el propio empresario que hace su propia autoevaluación pues ve un poco cómo está, y a lo mejor si salen muchos noes pues tiene que crearse unos semáforos rojos o naranjas, en todo caso no verdes, diciendo, oye, tengo que mejorar y tengo que hacer cosas porque si tengo una inspección de trabajo voy a tener problemas. Ese sistema de autoevaluación pues incluye siempre la referencia a un marco legal que es el que se aplica. El tercer capítulo tiene que ver con más lo que es la inspección de trabajo, ¿no? Bueno, pues siempre yo creo que da mucho vértigo cuando tienes una visita de un inspector, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es lo que me va a pedir? Esto me va a crear problemas porque voy a tener la posibilidad, Dios no lo quiera, de tener una sanción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esta tercer capítulo, en esta tercer área, pues lo que hemos intentado es, de manera divulgativa, pues incluir la identificación de las herramientas inspectoras. ¿Qué me puede pasar si hay un requerimiento, si hay un acta de advertencia, si hay un acta de obstrucción, si hay un acta de infracción, etcétera? Hemos incluido, evidentemente, también, yo creo que para manejo de las PYME, modelos normalizados de cada una de las herramientas inspectoras. Quiero que conozcáis que la Ley de Inspección de Trabajo, la normativa que regula las actuaciones de la inspección laboral, ha sido recientemente reformada en 2015 y ahí se ha creado una nueva escala de subinspectores de prevención de riesgos laborales. Luego, en mi empresa puede llegar un inspector, puede llegar un subinspector de PRL, que pronto los vamos a tener en los centros de trabajo, o puede llegar un funcionario habilitado de la comunidad autónoma. Los tres funcionarios, 2 estatales y 1 autonómico, me pueden pedir cosas, tienen competencias complementarias y evidentemente tengo que intentar empatizar, esto es una cosa obvia, con los inspectores, tratarle de darle la documentación o en su caso, si no la tengo, pues intentar ofrecer un curso de cumplimiento para evitar la sanción y para que me ponga quizás un requerimiento o un acta de advertencia. Hay consejos prácticos para que las PYME que tienen una visita de inspección intenten actuar de manera razonable y lógica y sobre todo que les beneficie a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay consejos prácticos en la fase 1, durante la visita, hay consejos prácticos incluso antes de la visita para ser, digamos, proactivos y tratar de tener un enfoque preventivo, hay consejos prácticos durante la visita y hay consejos prácticos después de la visita. La visita de inspección de trabajo en materia de PRL puede conducir a, normalmente, requerimientos de corrección de deficiencias, o puede conducir, en el peor de los casos, a actas de infracción o incluso a recargos de prestaciones y la identificación de una serie de responsabilidades que las empresas deben de intentar gestionar de manera adecuada. En este tercer capítulo tenemos una herramienta práctica que tiene que ver con la parte de las obligaciones preventivas que tienen las inspecciones y sobre todo con las preguntas frecuentes que tiene la relación de la inspección de trabajo con las empresas. Por ejemplo, ya no hay libro de visitas, no hay libro de visitas físico, no hay libro de visitas electrónico y ya se ha cambiado ese sistema de trabajo por una diligencia. Nos movemos, no sé cómo vamos de tiempo, al cuarto bloque. El cuarto bloque es de responsabilidades y riesgos y ahí es cierto que lo que se identifica en la herramienta práctica es un cuadro de infracciones y sanciones. Entonces, yo como empresa debo conocer que la inspección de trabajo, cuando visita mi centro de trabajo, puede identificar o pedirme el cumplimiento de una serie de documentos, el cumplimiento de una serie de obligaciones y, en el supuesto de que no los tenga, puede haber una exigencia de responsabilidad administrativa. Los documentos justificativos a revisar por la inspección los tenemos en la guía en formato de cuadros. Es imposible, evidentemente, analizarlo todos. Yo invito a los presentes, a los usuarios de las guías a verlos. Entonces, bueno, pues un inspector me puede pedir el plan de prevención, la evaluación de riesgos, los registros de información y formación preventiva a los trabajadores, los registros de la entrega de equipos de protección individual, los EPI a los trabajadores, los registros o físicamente verlos de los equipos de protección colectivos,
Si tengo obligación legal de hacer una auditoría de mi servicio de prevención, también me puede pedir lo mismo, el tema de los reconocimientos médicos, la presencia de recursos preventivos, si tengo que tener recursos preventivos y por lo tanto el acta de nombramiento firmada del trabajador que es recurso preventivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos documentos me los va a pedir la inspección y la inspección, cuando salga del centro de trabajo, cuando acabe la actuación, me va a emitir una diligencia que está en un formato normalizado aprobado por el Ministerio de Empleo, y en ese formato me está diciendo cosas. Hay un diálogo entre los inspectores y las empresas y yo tengo que tener cuidado en lo que escribe el inspector. Entonces, quizá antes de que empiece a escribir el inspector le diría cómo estoy, cómo ve el curso de la inspección, con objeto de que los hechos que ponga el inspector en esa diligencia no tengan problemas a la hora de iniciar en el futuro un procedimiento sancionador. Me puede poner un requerimiento que está en un formato normalizado, me puede comunicar más adelante un acta de infracción, y en el caso de que me comunique un acta de infracción se me abren una serie de procedimiento con objeto de que yo pueda contestar ese acta y emitir unas primeras y unas segundas alegaciones y en su caso los recursos administrativos y jurisdiccionales que puedan proceder. Nos movemos en este momento al quinto y último capítulo de la guía, y es ¿qué hago si tengo un accidente de trabajo? Entonces, en la guía hemos identificado como herramienta práctica un protocolo de qué hacer cuando tengo un accidente de trabajo. Y en ese qué hacer, debo de, digamos, conocer que tengo que notificar el parte de accidente de trabajo dentro de un plazo, que hay un sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo, que tengo que investigar ese accidente de trabajo con objeto de identificar si ha habido una imprudencia temeraria, si ha habido un incumplimiento preventivo, si tengo que hacer cosas para mejorar las condiciones materiales y evitar que ese accidente de trabajo se repita. Y ahí, por ejemplo, la inspección de trabajo, incluso la policía, incluso el servicio de salud, en el supuesto de accidentes graves o muy graves o mortales, se pueden personar en el centro de trabajo. Por lo tanto, tengo que gestionar una serie de autoridades diversas que pueden ir al centro de trabajo. Y hay una serie de pautas que en la guía se identifican con objeto de que podamos, desde el enfoque de las empresas que reaccionan ante la visita de un inspector, facilitar, por ejemplo, la investigación por parte del inspector, preservar las pruebas, identificar unas primeras llamadas, que la empresa que se ve y afronta un accidente de trabajo recopile una primera información y documentación, la gestión con la policía, la gestión con la fiscalía de siniestralidad laboral. A veces se persona un fiscal, puede haber una responsabilidad incluso penal, etcétera, etcétera. Y los próximos pasos a seguir, probablemente en casos de accidentes mortales o muy graves, evidentemente es asesorarse con algunos abogados o alguna gestoría que permita ganar en seguridad jurídica a la empresa inspeccionada. Bien, pues yo creo que eso sería un poco el resumen de la guía. Javier, hemos intentado dejar algunos minutos para las preguntas. Yo acabaría con 2 o 3 rápidas reflexiones. La primera reflexión es que la normativa preventiva para una pyme es casi subir al Everest, es una normativa muy compleja y hay que intentar no conocerla toda, pero gestionarla de manera preventiva. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer cosas y yo creo que esta herramienta y esta guía puede ser útil. La segunda, bueno, los inspectores tienen sus competencias, tampoco hay que tenerles excesivo vértigo o aversión, hay que tratar de empatizar con ellos. Y en alguna medida yo creo que también los inspectores, sobre todo en relación a pymes, intentan también ayudar. Aunque es cierto que hay a veces que cuando hay incumplimientos no hay más remedio que tomar decisiones. Y finalmente, pues puede ser también, yo creo, interesante que las herramientas prácticas de la guía pues las utilicéis como usuarios. Muchas gracias.